Hay un tema que generalmente lo estudiamos y lo predicamos y tiene que ver con lo que la profecía bíblica dice acerca de lo que acontecerá en los últimos días, especialmente en relación a la unión del poder religioso con el poder político desde los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Es una profecía que básicamente se encuentra en Apocalipsis 13, aunque se complementa con el resto de la Biblia, y que se estudia siempre que se presenta el devenir de los acontecimientos esperados. La imposición, por ejemplo, de la marca de la bestia, el surgimiento en los Estados Unidos de la imagen de la bestia, que sería un reflejo de la bestia romana papal. En los últimos días han acontecido muchas cosas que nos acercan al cumplimiento de eso, y es mi objetivo mostrarles hoy todo lo que ha estado aconteciendo para que ustedes también puedan tomar nota. Como dice la Biblia, si el atalaya viere venir la espada y no diere el sonido apropiado, la sangre del pueblo será demandada del atalaya o del predicador, podríamos decir en este caso, ¿no? Entonces es mi objetivo que ustedes puedan estar al tanto de los acontecimientos que están sucediendo en nuestro mundo para que puedan preparar sus vidas. No va a ser un sermón tradicional, vamos a ver muchos contenidos, muchos videos, algunos de los cuales van a estar subtitulados, así que a la gente que está más al fondo, si quiere ocupar los lugares vacíos que están adelante, sobre todo si no ven bien, yo les aconsejo para que puedan leer de las pantallas. O si no, mirar para atrás, también hay otra pantalla grande allí atrás, pueden leer allí. También vamos a estar comentando todo lo que ha estado sucediendo en relación a un evento que ha llamado la atención del mundo entero, que es la muerte y el funeral, el memorial que se ha hecho en relación a Charlie Kirk, esa persona, ese joven que lo asesinaron, ¿no? Un francotirador o algo así, en una universidad en los Estados Unidos, y cómo eso está torciendo o está cambiando o está acelerando los cambios en el rumbo de la historia. Los invito a invocar la presencia de Dios para tratar este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Tú reinas por sobre todos los reinos del mundo, quitas y pones reyes. Y también sabemos que has permitido que el diablo sea el príncipe de este mundo. Ayúdanos a poder distinguir entre la verdad y el error, entre el reino de Dios y el reino de los hombres, impulsado por el diablo. Que nosotros, Señor, en todo tiempo busquemos tu reino, tu verdadero reino, el reino de Cristo, Señor, comenzando en nuestras vidas, que Él pueda reinar hoy en nosotros y a través de nosotros llevar tu reino espiritual a todas las personas para que algún día podamos estar en tu reino material, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús y pidiéndote que puedas inspirar mis palabras a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, ¿por qué estoy tocando este tema y por qué vamos a presentar muchos videos en relación a este personaje, Charlie Kirk? Les decía recién que ha llamado la atención del mundo entero las repercusiones que ha tenido su muerte y cómo, vamos a ver cómo está siendo usada para impulsar grandes cambios en el mundo. Así como el atentado a las Torres Gemelas, que ocurrió también no un 10, sino un 11 de septiembre. Ustedes recordarán que a partir de esas imágenes que todos vieron en sus pantallas, la historia del mundo cambió en muchos aspectos. A partir de la bala que le pasó rozando la oreja
a Donald Trump, el mundo también empezó a cambiar en muchos aspectos y posiblemente a través de esta otra bala que habría atravesado el cuello de este joven, el mundo va a seguir cambiando en muchas cuestiones y hoy vamos a estar analizando un poquito. También en el programa de esta tarde de Dilo al Mundo, que va a ser en vivo, vamos a estar continuando con este tema. Aquí tengo una imagen de lo que fue el memorial de la muerte de Charlie Kirk. Un estadio completamente lleno, se dice que habían 100.000 personas. Enfrente había otro estadio y personas que no pudieron entrar en este, aparentemente habrían sido conducidas al otro estadio para que vean por pantalla gigante lo que estaba sucediendo. Millones de personas siguiendo este evento por redes sociales, por medios de comunicación tradicionales y modernos. Toda la plana del gobierno de los Estados Unidos allí presente y hablando. Un evento completamente, podríamos decir, religioso, en donde, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en la reunión del Partido Republicano, donde nominaron a Donald Trump como candidato a presidente de los Estados Unidos, que allí también se mezcló mucho de religión, muchas personas hablaron de Dios. Sin embargo, a la par de que terminaban de hablar, sonaba música rock, estridente y shows que uno no puede asociar con el Evangelio. En este caso, en esta ocasión, todo fue religioso. La música, no hubo un tema que no fuera religioso. Las personas hablaron de Dios, pero no solamente el pastor que pasó y habló, el pastor que era el pastor de Charlie Kirk, no solamente el profesor de Charlie Kirk que pasó y habló, sino todos los políticos, gobernantes y asesores de Estado que estaban allí, hablaron de Dios. Y no solamente de cómo Charlie Kirk creía en Dios y esa era su fuente de motivación, sino que directamente predicaron desde el púlpito. Por ejemplo, veamos lo que Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, dijo en esa ocasión. Tenemos un fragmento. Y Charlie Kirk fue impactante por todas las cosas que he dicho, pero mira alrededor de este lugar. Hay 100,000 y algo de personas aquí. El presidente de los Estados Unidos está aquí, todo su gabinete está aquí, medios de televisión, audio y medios de comunicación de todo el mundo están cubriendo esto. Acabo de venir del extranjero y en cada país que visité nos dieron sus condolencias por su fallecimiento. Impactante. En solo 31 años de vida marcó la diferencia. Él importaba y ahora importará más que nunca. Y permítanme cerrar con esto. Creo que lo recordamos por decir constantemente, ¿quieres vivir una vida productiva? Cásate, forma una familia, ama a tu país. Estos son mensajes poderosos. Pero espero que muchos que están viendo, imagino que hay personas viendo aquí esta noche que no sabían mucho sobre Charlie Kirk hasta hace 11 días. Tal vez estaban desconectados de la política, tal vez estaban parcialmente involucrados. Espero que una de las cosas que saquen de esto es que el movimiento que Charlie Kirk lideró y comenzó y al que dio impulso era sobre política, pero no solo sobre política, era más profundo, era más amplio y diría que tomando la libertad, pero estoy seguro de que él estaría de acuerdo. Una de las cosas que quiere que saquemos de esto, de todo esto, es lo siguiente. Su profunda creencia de que todos fuimos creados, cada uno de nosotros antes del comienzo del tiempo, por las manos del Dios del universo y Dios Todopoderoso que nos amó y nos creó con el propósito de vivir con Él en la eternidad, pero luego el pecado entró en el mundo y nos separó de nuestro Creador. Y así Dios tomó la forma de un hombre y bajó. Y vivió entre nosotros y sufrió como los hombres y murió como un hombre. Pero al tercer día resucitó a diferencia de cualquier hombre mortal. Y luego
Y para demostrar a los escépticos que estaban equivocados, comió con sus discípulos para que pudieran ver y tocaron sus heridas. No resucitó como un fantasma o un espíritu, sino como carne. Y luego ascendió al cielo, pero prometió que volvería y lo hará. Y cuando regrese, porque Él asumió esa muerte, porque cargó esa cruz, fuimos liberados del pecado que nos separaba de Él. Y cuando Él regrese, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y todos estaremos juntos y vamos a tener una gran reunión allí de nuevo con Charlie y todas las personas que amamos. Gracias y que Dios los bendiga. ¿Cuántas personas dicen amén a estas palabras? ¿Ha predicado la verdad? Algunos dicen que no. Yo encuentro que por lo menos en apariencia, casi todo lo que ha dicho, si no todo, es muy similar a lo que encuentro en la Biblia. Podríamos decir que este poder, que en la Biblia los poderes son simbolizados por cuernos, son como de cordero, como de Cristo. Y la profecía anticipa que se levantaría una bestia, un poder mundial con cuernos, con poderes como de cordero. Y yo escucho estas palabras y está predicando la segunda venida de Jesús, del sacrificio de Jesús, que nos vamos a reencontrar con Cristo y con todos los que amamos cuando venga Cristo, y que esa es nuestra esperanza. Pareciera un sermón adventista, ¿sí o no? Bueno, no solamente habló Marco Rubio, también un adventista, Ben Carson, que fue precandidato a presidente en los Estados Unidos y que luego fue secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el primer mandato de Donald Trump. Él también habló y dijo estas palabras en ese contexto. And I am delighted to see the young people of our land merging with the older people like me and moving in the same direction and understanding that our nation was founded upon the kind of principles that allowed us to rise from nothing to the pinnacle of the world in record time. That was no accident. That was because of what we believed, including our Judeo-Christian beliefs, that our rights come from our Creator and not from government. Now, for many decades, there have been people who are trying to fundamentally change who we are. And there was a man by the name of Cleon Skousen who wrote a book called The Naked Communist in the 50s. And he exposed the things that were being done by the Marxists to gain control of our country. Such things as gaining control of the public education system and the teacher unions so that you could infiltrate and indoctrinate our young people. It was a radical leftist who said, give me your children to teach for 4 years and the seed that I sow will never be uprooted. That's what's going on. They also had a goal of gaining control of the media and Hollywood so they could change the culture in America, making sexual perversion normal, natural, and healthy. And speaking of that, pushing God out of our society and changing the gospel to the social gospel. Have you noticed that a lot of preachers don't want to talk about what's in the Bible if it's counter to the social gospel? Well, I challenge the ministers out there to talk about what the Bible says and not what the leftists say. And get on board of the revival that is coming. We are not going to be able to stop it. You see evidence of it right here in the stadium. We're all going to be a part of it. I love the fact that Erica is going to take over, and we're going to grow the Turning Point to a very significant level.
And I want us all to remember, you cannot be the land of the free if you're not the home of the brave. You got to stand up for what you believe in. And in closing, I want to read a passage from John 12:24, remembering that Charlie was shot at 12:24 p.m. Verily, verily, I say unto you, this is Christ speaking, except a corn of wheat fall onto the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. And I want to thank Charlie for his sacrifice, because much fruit is going to be realized. Thank you. ¿Qué está diciendo aquí nuestro hermano, vamos a decir, adventista por lo menos en los libros? Dice, nuestra nación fue fundada en principios judeocristianos. ¿Eso es cierto? Estados Unidos nació como un país cristiano, judeocristiano desde sus orígenes, por lo menos en la realidad de las personas que lo construyeron. Eso es cierto. Sin embargo, esas mismas personas se encargaron de que la Constitución no tuviera una enmienda que diga este país es judeocristiano, sino que garantizaron la independencia entre Estado e Iglesia desde la primera enmienda de su Constitución, diciendo el Estado no impondrá ninguna ley para establecer una religión ni para impedir el libre ejercicio de ella. Ahora, ahí está diciendo que nuestros derechos vienen de Dios, eso es cierto. Los comunistas, los que tienen otro tipo de ideologías, los socialistas, por ejemplo, que rechazan la figura de Dios, dicen que el Estado debe gobernar sobre todos por el bien común y es el que otorga los derechos, que no hay un Dios que otorgue los derechos, sino el gobierno, en definitiva. Y dice que han habido personas que han estado queriendo cambiar esa realidad de los Estados Unidos, introduciendo un montón de cosas perversas que atentan contra la libertad de los individuos. ¿Eso es cierto? Hemos visto agendas woke, agendas de género, agendas de control poblacional, por ejemplo, a través de lo que fue la pandemia, que fue lo más evidente de lo que se proponía hacer la izquierda, podríamos decir, del mundo. Eso es cierto, que ha habido un avasallamiento de parte de poderes que intentaban negar a Dios y sacarlo de la sociedad sobre los derechos de las personas. Eso es cierto. Ahora, luego él dice que invita a las personas a subir a bordo de un movimiento, de un avivamiento que viene. ¿De qué se trata eso? Dice que si quieres vivir en la tierra de los libres, tienes que ser valiente y tienes que ponerte de pie y ejercer tus derechos. Y eso también es cierto. No podemos querer vivir en la tierra de los libres, pero que la libertad la consigan otros. Y luego hace una comparación entre Charlie Kirk y Cristo en relación a que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y dice que Charlie Kirk se sacrificó y que va a traer mucho fruto. ¿Ven cómo se está poniendo esta figura y este acontecimiento trágico, como es el asesinato de una persona, como algo que va a traer mucho fruto? Ahora, el avivamiento del cual habla Ben Carson no es ahora espontáneo por lo que está sucediendo, que el Espíritu Santo se ha empezado a mover. Es un avivamiento que vienen tratando de introducir desde hace rato. Por ejemplo, él mismo, luego del atentado a Donald Trump, el 17 de julio de 2024, decía a un medio de noticias, es hora de un reavivamiento en los Estados Unidos. Dice más abajo, Carson dijo que cree que el expresidente Trump reconoce la oportunidad de oro que muy bien podría tener si gana la presidencia y los republicanos mantienen la Cámara de Representantes y toman el Senado. O sea, es algo que ya venían venir.
Y dice en rojo ahí abajo, ya hemos tenido 4 avivamientos en nuestro país. Por lo general se producen en torno a pestes o guerras. Tenemos ambas. Es hora de que haya uno, dijo sobre el avivamiento. Creo que la gente dice que el rumbo que hemos tomado es una espiral descendente para nuestra nación. ¿Y es ese realmente el cambio que queremos seguir? ¿O queremos volver a empezar? Preguntó. A veces todo se pone muy oscuro antes de que la gente pueda ver la luz. Eso es lo que estaría sucediendo en este contexto. Algo de oscuridad, algo de tristeza, algo de terror, para que después la gente pueda ver la luz. Ahora, la discusión que está detrás, y que es el tema de esta mañana, es sobre si la religión debe trabajar independientemente del Estado o si tiene que vincularse con el Estado al punto de que el Estado tenga una, podríamos decir, denominación cristiana. Esa es la discusión que vamos a empezar a ver en este momento y creo que en general no estamos muy preparados para esa discusión porque hay argumentos muy fuertes y convincentes que si a uno lo agarran de desprevenido, lo pueden convencer, lo pueden engañar o lo pueden dejar sin respuesta en una discusión frente a esto. Para tratarlo nos vamos a basar justamente, ya que se está poniendo esta figura como modelo, como semilla que ha caído en el suelo para traer fruto, lo que pensaba Charlie Kirk sobre la separación entre Iglesia y Estado en 2018, antes de la pandemia. Y después voy a decir por qué este punto es importante. Escuchemos. How did Christians end up as so much of the butt of what the left hates? Well, so I think what happened is that Christian conservatives fell for a trap that they really should have rejected, which is we might hold these truths very near and dear to our heart, theologically and biblically and spiritually and religiously. But I think where the line was crossed is in the 60s and 70s and 80s, where we tried to impose those beliefs through government policy, where people then inherently have a rejection to it. Similarly, how people are rejecting the left, imposing their crazy worldview upon us, right? I think that was a big mistake because it created this kind of counter-revolution, which is, I don't want to have to live the way some Christian in Alabama wants me to live. Does that make sense? So it's the imposition of those values through legislation and government, which is something I don't necessarily support, right? Yeah. So I try to always advocate for every one of my political positions through a secular worldview, because that is the vast majority of people, and that's the government system that we have all decided to create. We do have a separation of church and state, and we should support that. With that being said, I can still have my own personal opinions, my own personal, ways to go about changing public policy. But when we start to say we should support this law because it's the Christian thing to do, that is, I think, that has turned people off for the last 30 years. Your basic premise would be that if they had held on to some of their Judeo-Christian values instead of trading them in for, yes. What do you think? Secularism, essentially statism, right? But yet you're also a secularist, which is an interesting. Well, no, I don't think it's contradictory, because I would make an argument that actually the separation of church and state found in America has helped the church. We still have the highest church-going rates in the West. We still have the highest levels of private philanthropy. We have more churches opening than ever before. The evangelical community is growing in most states. As Alan Dershowitz would say, the separation of church and state has been the best thing for the church, because it's not imposed upon people. It's not mandatory. As you and I both agree, as soon as you start to tell someone to do something, it becomes a lot less sexy and appealing. Yeah. It actually, you want to rebel against it. You want to reject it. I would argue Europe, through their social welfare programs, have deteriorated the church. You look at the Reformation that Christianity rightfully went through in the 1500s and 1600s and 1700s. It's as soon as you embrace the idea of personal freedom and individual liberty, and you try to restrict the state. So put yourself in the seat of the founding fathers. They intentionally removed any sort of mention of Christendom in the Constitution, which ended up being the best thing for Christianity, which created the most Christian nation in the world, which is America. Think about how ironic that is, right? ¿Estaba claro en los conceptos en ese momento, 2018? Yo creo que eso es lo que predica la Iglesia Adventista sobre separación de Iglesia y de Estado. Lo que en general ha creído la Iglesia
protestante en los Estados Unidos también, en separación de iglesia y Estado, desde sus pioneros. Y vamos a ver el por qué él creía así, es justamente porque en los Estados Unidos hay una tradición de creer así. No es algo impuesto por alguien, no, desde siempre creen así. Ahí dice claramente que él no cree que las creencias deban ser impuestas de manera obligatoria por el Estado. Y yo creo que no sé si ha cambiado en cuanto a eso de parecer o no. Pero lo cierto es que esta posición es congruente con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Jesús dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y separó las cuentas. También en su vida Jesús jamás buscó el favor de un gobernante terrenal. No fue ante los gobernantes para que su iglesia recién naciente tuviera algún beneficio o no sufriera persecución. De esto vamos a estar hablando un poquito luego, porque hay otros antecedentes también en la Biblia. Nunca envió a sus discípulos a hacer lobby al Congreso para que se impongan leyes. Él los envió a predicar, a sanar, a curar. Si un religioso venía a él, le predicaba y le hablaba, y aún en su muerte, estando frente a Pilato, le predicó la verdad. Pero no fue a buscar a Pilato para granjearse un beneficio. Solo buscó hacer la voluntad de su Padre sin interesarse en la política y en los reinos de este mundo. Eso es básicamente lo que ha hecho la iglesia protestante, a diferencia en los Estados Unidos, a diferencia de lo que ha hecho la iglesia católica y las iglesias protestantes en Europa, que la iglesia católica siempre utilizó el poder político y las iglesias protestantes en Europa, donde se hicieron fuertes, también se vincularon con el poder político para imponer como religión de Estado, cosa que en América fue diferente, para evitar las persecuciones. Ahora, ¿qué puede haber hecho de que Charlie Kirk en 2022 diga esto? Again, there is no separation of church and state. It's a fabrication. It's a fiction. It's not in the Constitution. It's made up by secular humanists. It's derived from a single letter that Thomas Jefferson wrote to the Danbury Baptist Convention. Of course, we should have church and state mixed together. Our founding fathers believed in that. We can go through the details of that. They established literally a church in Congress. Radicalmente opuesto, ¿no? Nada que ver. ¿Qué pasó en medio? Bueno, vamos a tratar de explicar un poquito desde su perspectiva, porque no es solamente basarnos en lo que creía esa persona, es ayudarnos a pensar en lo que está sucediendo. Entre 2018, en que él era enfático en lo que creía, y esta situación, ¿se produjo qué en 2020? La pandemia. Y esa fue la oportunidad en la que la izquierda radical del mundo intentó avasallar los derechos de las personas. Y en base a eso, y escuchando a personas, el siguiente video que vamos a ver es de 2020, justamente en el contexto de la pandemia, cuando los gobiernos querían cerrar las iglesias, ¿se acuerdan? Bueno, algunas iglesias evangélicas se plantaron, a diferencia de la adventista, y abrieron sus iglesias. Y después vamos a ver de que incluso algunos pastores tienen, según dicen, multas de $2.8 millones por haber abierto su iglesia. Bueno, en ese contexto sucede esto. And I was always told that politics and the Bible don't mix, that government and the Bible are at odds with each other and just do the gospel all the time, and that's it. And a couple years ago, I met my now pastor, Rob McCoy. Rob was speaking at an event, and I had no idea who he was. And then he finished his remarks by saying, I got to go speak, go give a sermon at church. I said, wow, I've never heard a pastor talk like that before. So we got to know each other, and he said, Charlie, I want to challenge you. He said, you're a Christian, and I want to tell you that not only does the Bible say a lot about civil government, not only does the Bible say a lot about how we should interact with our leaders, but I think you should talk more publicly about that. And I said, well, Rob, I was taught in the church that we don't do that. And he's like, I'm going to have you pray for that. So we started talking, and I realized that there's an immense amount of scripture and biblical backing.
Bien, entonces es a través de un pastor que él no se da cuenta de que era pastor porque estaba hablando en un evento secular, que cuando dice al final de su exposición que tiene que ir a una iglesia a predicar, dice, era pastor. Nunca había escuchado hablar a un pastor así. Hasta ese momento siempre se le había enseñado a él que la iglesia debe ocuparse de predicar y no mezclarse en los asuntos del mundo. Palabras de Jesús creo que son, que dice, cualquiera que busca el reino de Dios no se enrieda en los negocios de este mundo. Sin embargo, en ese contexto hay alguien que lo desafía y le dice, mira, yo te voy a demostrar que en la Biblia hay muchas personas importantes que se han relacionado con los gobiernos y con los reyes. ¿Y es cierto? Bueno, y lo convence. ¿Qué cosas a él destaca de la Biblia al respecto? ¿Cuál es la participación de los religiosos con los reyes en la Biblia? Escuchemos. And that one of the reasons we're in the place that we're in right now is that the counselor to the king is silent. And the counselor to the king is the body of Christ. And the counselor to the king is the pastors in the churches. And while we've been doing budgets and baptisms and bigger buildings, the secular humanists, they've been taking terrain. And I'm so just encouraged by what you're doing here, Alec, truly, because this is the time for us to rise and stand. And the Bible says very clearly to occupy till I come. And we have truth, and it's time that we start expressing it and communicating it to a dark world, because boy, does the world need it. And Daniel's a perfect example of counselor to the king, by the way. Daniel counseled multiple kings. Yeah. That's what we as Christians should be in America. Always trying to counsel the king for God's purpose. Now Daniel, there was a whole conspiracy against Daniel, Daniel 6. And they said, we want to get this guy locked up. We want to kill him. We want to get him to the lions. And so they said, okay, make it illegal for him to worship his God. I'm paraphrasing, but the essence is this. So Daniel hears about this. So what does he do? Does he shut down the church? Does he become just a YouTube live stream? No, he doesn't. Instead, he goes into the apartment of his home and opens up the window for the whole city to see and says, I'm going to worship my creator and come and get me. And he then faced judgment and survived, obviously, and Daniel was in that kind of a Kairos moment. Bien, ¿es cierto lo que está diciendo? Yo creo que sí, ¿no? Muchas veces Dios ha puesto consejeros detrás de los reyes de este mundo. Así como estaban los consejeros que pateaban para el otro lado, Dios tenía uno ahí. Y sinceramente me pregunto si quizás en algún punto Dios no puede haber usado a esta persona con los reyes de este mundo. Pero Daniel influyó sobre Nabucodonosor para que imponga leyes religiosas de su credo a la población. No. Cosa que él en su primera declaración había dicho, yo no estoy a favor de que el Estado imponga las creencias. No sé si habrá cambiado, posiblemente no, pero lo que sí es cierto de que empezó a trabajar con las iglesias para que las iglesias se metan en la discusión política y elijan a uno u otro gobernante. Que Daniel no creo que haya hecho, pero sí Dios lo usó como consejero de reyes. Daniel no ejerció, digamos, no hay registro de que haya ejercido su rol en el gobierno de Babilonia para que se impongan leyes religiosas, pero sí influyó sobre Ciro para que cumpla el designio de Dios sobre la liberación de su pueblo. ¿Ven cómo a veces la política y la religión se tocan en algún punto? Pero hay que tener mucho equilibrio aquí, porque el diablo intenta sacar del equilibrio o hacer de que los anticristianos avasallen a los cristianos y los maten, como en el caso, por ejemplo, de Esther y Mardoqueo, o llevar a que el falso cristianismo trate de imponer sus dogmas por el imperio de la ley. Mardoqueo, por ejemplo, influyó sobre Esther para que no permanezca en silencio. Él decía, hoy el consejero del rey está en silencio. Bueno, en esa oportunidad estaba en silencio. ¿Y qué hizo Mardoqueo?
no puedes quedarte en silencio. Y es cierto que a veces los cristianos tienen que hablar y que muchas veces somos perros mudos. Se ponen leyes sobre aborto y son otros los que reclaman. Nosotros no decimos nada. Se ponen leyes sobre educación transgénero en las escuelas y no decimos nada. No nos levantamos, no expresamos nuestra voz. Se transgreden principios a pasos agigantados y nos quedamos en silencio. Somos perros mudos. En eso tiene razón. Ahora, Esther sí influyó sobre el rey para que su pueblo no sea exterminado. Y se puso una legislación a causa de otra legislación que había puesto el enemigo para que el pueblo se pueda defender. Entonces Dios usa a veces a ciertos consejeros específicos, lo que no quiere decir de que la iglesia tenga que buscar gobernar. Lo mismo con José en Egipto. José, un hijo de Dios, termina gobernando Egipto prácticamente. Y él hace de que su pueblo venga y tenga un lugar cómodo para vivir y desarrollarse en tiempos de hambre. Y Dios lo utiliza. Sin embargo, José no impulsó su religión por la fuerza, por la ley de los egipcios. No hay ningún registro bíblico de eso. Ahora, ¿será que hoy estamos frente a una agenda para destruir la iglesia? ¿O hemos estado? ¿Deben aparecer hoy los Daniel, los Mardoqueo, las Esther para reivindicar, para salvar a la iglesia? Vamos a ver lo que pensaba esta persona. Is there a purpose? Is there a thread to the assault on what I feel is the assault on the church? Do you see it happening nationally? And what's the agenda behind that? Yeah, that's a great question. Yes, there is an agenda. The church is the only thing standing in the way. They control everything else. Now, you can fill in they with whatever term you want. Secularists, humanists, chaos artists, whatever, okay? But let's just go through the list. Corporations, athletics, colleges, all of academia, the civil service, most of the justice system, the FBI, the military, foreign intelligence, graphic designers, you know, like, I'm half kidding with that one. But the point is that it's basically everything. But the one thing that they always have been trying to either weaken or try to be obedient or infiltrate is the American church. We in this church believe that rights come from God and that communism is really a materialistic philosophy that is at odds with our worldview. And so everywhere else where communism caught on like wildfire, whether it be Vietnam, China, parts of almost all of Southeast Asia, Rhodesia, which then became Zimbabwe, or all the Soviet Union, there was that Protestant Christian kind of component missing. And we were founded by Protestant Christians. Yeah. Now, I believe this is a spiritual battle. Let me be very clear. This is a spiritual battle between light versus dark, and we've seen this replicate every single form or fashion imaginable. It's whether we're in a theological debate right now in our country, okay? So we believe two things that the other side does not. Very simple. There is a God, and you are not him. ¿Es cierto lo que está diciendo? Otra vez me siento muy motivado a decir que sí. Y lo que termina diciendo, hay un Dios y tú no eres Él. Y lo que ha venido comentando antes de la guerra que hay entre espiritual incluso, entre un lado y el otro, está descrito en las profecías de la Biblia. Cuando dice Daniel 11:40, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. ¿A qué se está refiriendo aquí la profecía? Bueno, el rey del sur venía a representar el reino que había tomado control después de la división del imperio griego. Se habían dividido en 4, pero básicamente después quedaron 2 ejerciendo la supremacía. El reino del sur era Ptolomeo, que estaba gobernando Egipto y todo el imperio que él formó y los reyes que le siguieron. Y el reino del sur, el que estaba arriba de Jerusalén, de Israel, era los Seleucidas, el imperio seleuco.
Ahí se libró una batalla que no era solamente por el dominio territorial. Fíjense que Israel, Jerusalén, allí queda en el medio, en disputa entre los dos reinos. A veces los tomaban los Ptolomeos, a veces los tomaban los Seleucos, y estaban en disputa. Jerusalén dice, hay un Dios, y ese Dios no eres tú. Hay un Dios en los cielos. El imperio de abajo, los Ptolomeos, simbolizados por el Egipto espiritual, dice, no hay un Dios. Y nosotros vamos a establecer las reglas. El imperio de arriba, el rey del norte, el falso rey del norte, dice, hay un Dios, pero yo ocupo su lugar. Yo soy su representante y me pongo en el lugar de Dios. Y esa es la disputa espiritual que nos encontramos hoy en el simbolismo profético entre el rey del norte y el rey del sur. El rey del sur ha intentado, al cabo del tiempo, como dice aquí, avanzar sobre el reino del norte y avanzar sobre la iglesia que está simbolizada en Jerusalén y vencerla. Pero en ese contexto, el rey del norte, que simboliza a aquel que se quiere poner en el lugar de Dios para vencer, contraataca y dice que lo hace como con una tempestad, avasallando. Y es justamente lo que yo creo que estamos viendo ahora. Pero la disputa es el equilibrio, el centro, en el que reconoce que hay un Dios en los cielos y que nosotros no somos ese Dios. Que los derechos y las obligaciones provienen de ese Dios. Que Él es el que nos otorga la libertad de conciencia, la libertad de expresión, y que Él es el que impone la ley a cumplir. Ahora, es cierto de que se ha intentado impulsar una agenda woke y una agenda de control totalitario por parte del rey del sur, del ateísmo, y en el contraataque del rey del norte es donde está el peligro hoy. Ahora, en opinión de Charlie, ¿qué debe hacer la iglesia en relación al gobierno? ¿Cuál es la postura a la cual él comenzó a prestar oído? Escuchemos. I saw a video the other day of the police in the UK literally breaking into a Roman Catholic mass and handcuffing and arresting the priest and taking him out in front of his people. And like I've heard you say frequently, that's going to be coming to a church near you sooner than we anticipate. And that's not conspiracy theory, because it's happening in Canada already. It's happening here in America. I'll tell you about Calvary Chapel San Jose with Mike McClure, who's a dear friend of mine, who's facing $2.8 million in fines because he opened his church last May. It never closed. So do what you're doing right now has cost him $2.8 million over the last year. But he says, you know what? I'll pay the fine. You could take my house because the people we've brought to Jesus in the last year is worth it. Wow. And so let me tell you just biblically and scripturally why I believe what I believe. I believe that we as Christians are called to impact all things for God's purpose. That includes the arts, athletics, business, and yes, government and civics. I believe that we're called to push forward God's purpose in all different realms. And that includes, especially right now, government, leadership selection, and calling right from wrong in especially dark times. How do we do that? That looks like all of a sudden we got to get into the ecclesia, the public square. We all of a sudden got to start to speak out and say that, you know what, women's sports deserves to be protected. That gender reassignment surgery is something that taxpayers shouldn't be able to fund. In fact, we do not believe gender reassignment surgery is something that should happen for people under the age of 18. We should be unafraid to say that. That we believe life begins at conception and all lives are worthy of protection in our country. And so, part of it is just opening up the dialogue. ¿Cuántos están en contra de lo que ha dicho? ¿Ven cómo es difícil esta discusión? Porque aunque está diciendo muchas verdades, y es cierto que la iglesia tiene que expresar su voz sin miedo y claramente sobre las cosas que Dios ha establecido, y oponerse al mal, Dios nos ha llamado a tomar el control de esta sociedad, a influir en los principales ámbitos, como decía, la sociedad, la cultura, la familia, el gobierno, los medios de comunicación. ¿Somos llamados a tomar eso, el poder?
porque lo vamos a analizar un poquito más adelante esto, pero el tema de manifestarse es algo que en nuestra iglesia lo tenemos. Por lo menos desde la profeta, que fue una de las impulsoras de nuestro movimiento, ahí dice: oponeos a las leyes dominicales mediante la pluma y el voto. No podemos trabajar para agradar a los hombres que usarán su influencia para reprimir la libertad religiosa y poner en marcha medidas opresivas a fin de exigir a sus semejantes que observen el domingo como día de reposo. No debe reverenciarse el primer día de la semana. Es un día de reposo espurio y los miembros de la familia del Señor no pueden compartir con los hombres que exaltan este día y violan la ley de Dios al hollar su día de reposo. El pueblo de Dios no debe votar para colocar en sus cargos a tales personas, porque al hacerlo participan de los pecados que ellos cometen mientras están en sus funciones. Espero, dice a continuación, que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. Creo que sería mejor si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad de nuestras revistas. Ahora deberíamos hacer todo lo que podamos para derrocar esta ley dominical. Aquí vemos, en cuanto a un tema específico, que Ellen G. White insta a la iglesia. Dos cosas: oponerse mediante todo medio posible, incluso mediante la pluma o la expresión, podríamos decir, las declaraciones, y el voto. En algún punto, Ellen G. White, aunque no está diciendo voten a tal o voten a tal otro, sí está diciendo no voten a aquel que ustedes saben va a impulsar leyes contrarias a la ley de Dios, porque se hacen cómplices. Ahora, si esto impacta con el tema de reprimir la libertad religiosa o las leyes dominicales que van contra la ley de Dios, ¿no impactará también en otros temas como los que ha mencionado Charlie Kirk respecto del aborto, respecto de las operaciones transgénero de menores, respecto de financiar esas cosas? ¿Nosotros podemos votar a una persona que va a imponer esas cosas o tenemos que oponernos mediante la pluma y el voto? Hay ciertas cosas que son delicadas y yo creo que este es un tema muy delicado y que tenemos que tener sutileza a la hora de analizarlo. Porque no nos podemos poner ni en contra de los que levantan su voz para que la gente no vote estas cosas, ni tampoco enredarnos en los negocios de este mundo, que es justamente lo que yo creo que le erra a Charlie Kirk, porque dice: los cristianos deben tomar el control de la sociedad en los medios de comunicación, en la familia, en la religión, en el gobierno. ¿Saben cómo se llama esa teología? Teología del dominialismo, teología del dominio también se puede decir, o mandato de las 7 montañas. Dicen que los cristianos tienen que gobernar 7 ámbitos preponderantes de la sociedad: el gobierno, los medios de comunicación, los artes y el entretenimiento, los negocios, la educación, la religión y la familia. La Iglesia Católica intenta hacerlo. Por ejemplo, en cuanto a los negocios, tiene sociedades como el Opus Dei, la obra de Dios le llaman ellos. Y son los que financian muchas cosas y los que gobiernan en el ámbito de los negocios. También en artes, en entretenimiento, muchos del Opus Dei se forman en esas áreas de la sociedad. En medios de comunicación, por ejemplo, los judíos dominan la mayor cantidad de los medios de comunicación hoy, o personas de nacionalidad judía, ¿no?, de ascendencia. Ahora, ¿Dios nos mandó a conquistar montes? ¿O quién es el que dijo: subiré al cielo, en lo alto del monte, junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono? ¿Quién es el que quiere conquistar los montes de este mundo? Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino
no es de aquí. El reino que Dios está estableciendo hoy en la tierra no es el reino material, es el reino espiritual. Primero Él conquista lo espiritual para después de haber conquistado lo espiritual, tomar lo material. ¿Cuándo va a venir lo material? Bueno, Apocalipsis 11, en la séptima trompeta, ya al cabo de todo, después de la ira de Dios, después de que ha muerto una tercera parte de la humanidad, en la sexta trompeta dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. En la profecía de Daniel 2, por ejemplo, los reinos del mundo son graficados por metales que forman la estatua. Pero el reino de Dios no está allí. El reino de Dios viene al cabo de estos, cuando se estén queriendo unir todos los reinos del mundo, de una piedra cortada, como dice, no con mano, es decir, no hay intervención humana en el reino de Dios, en el establecimiento del reino de Dios. No es que se conquista el reino de Dios. El hombre lo conquista, construye su torre de Babel. No. El reino de Dios viene como una piedra cortada, no con mano, que derriba todos los reinos del hombre, los hace como la nada y construye un gran monte que gobierna sobre toda la tierra. Si nosotros queremos conquistar los montes de este mundo, nosotros vamos a ser destruidos por ese reino que viene desde afuera, por ese monte que viene desde Dios. También el diablo le dijo a Jesús, lo llevó a un monte, fíjense, muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces los que quieren conquistar los montes de este mundo son los que están postrándose ante Satanás. Lo curioso también es que la ramera, la iglesia apóstata que está descrita en Apocalipsis 17, que gobierna sobre una bestia política de este mundo, se sienta, dice, sobre una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Dice, con la cual esta ramera han fornicado los reyes de la tierra. Se dan cuenta que es una iglesia que es corrupta, es adúltera. Ha dejado a Dios para fornicar con los reyes, con los gobiernos de esta tierra. Y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y en la interpretación se dice, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer o sobre los cuales quiere gobernar la mujer. Me llama la atención sobre esta teología que está tomando el control en los Estados Unidos. Quieren gobernar sobre 7 montes. Ahora, la profecía dice de Apocalipsis 13 que el poder de los Estados Unidos, que inicia como una bestia con cuernos como de cordero, termina formando ¿qué? Una imagen de la bestia, un reflejo de la imagen anterior. Entonces sería descabellado pensar que esta imagen de la bestia quiera gobernar sobre 7 montes. Me llama la atención las coincidencias. Aquí dice Elena de White, cuando la iglesia primitiva se corrompió, se prostituyó, podríamos decir, al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, ¿cómo se llamaba la teología? Teología del dominio, o 7 montes. Para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines, y especialmente para extirpar la herejía, para obtener favores del Estado, pero para combatir a los que no piensan como yo. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera el gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Deja de ser un consejero y se convierte en un amo del Estado. Deja de aconsejarle lo mejor de acuerdo al cristianismo y se convierte en haz lo que yo quiero, especialmente para combatir a mis oponentes.
Dice otra cita de Ellen White: cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, lo que estamos viendo, influyan sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, es decir, para que imponga los dogmas de su iglesia, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. ¿Será que estamos ante este escenario? Yo no quiero demonizar la figura de nadie. Es más, yo creo que Dios puede tener a hijos suyos, aún en todos estos movimientos que están queriendo contrarrestar la influencia del diablo sobre la iglesia. Creo que pueden estar engañados muchos de ellos. Entonces no es un ataque personal. Es más, yo los escucho y digo, ¿cómo me gustaría llegarle con la verdad a esas personas? Una de esas es Tucker Carlson. Él dijo esto cuando sucedió la muerte de Charlie Kirk. Presten atención. La semana pasada, a minutos de que le dispararan a Charlie Kirk en Utah, se desató una guerra indirecta por su memoria. ¿Quién se la apropia? ¿Quién puede usarla? Mientras el resto de nosotros seguíamos conmocionados, tratando de entender qué había pasado, mucha gente apareció en línea, no solo aquí, para decirte exactamente qué pasó, qué significó y qué debíamos hacer. Y se entiende por qué. Con este nivel de emoción, de rabia y dolor en el ambiente, es muy astuto aprovechar toda esa energía. Es casi como la energía nuclear. Puede usarse para el bien o el mal. Y mucha gente quiso usarla, de eso no hay duda. Entonces te dicen, Charlie murió por esto, vivió y murió por aquello. Pero ninguna de estas explicaciones, todas interesadas, es satisfactoria. No capturan quién era Charlie Kirk y, en un nivel básico, son deshonestas. Sin embargo, ¿por qué murió? ¿De qué se trató su vida? ¿Cuál fue el pecado capital que Charlie Kirk cometió contra alguien? Contra el poder, que al final hizo que lo mataran. La respuesta está frente a nosotros para quienes lo conocimos. La vida de Charlie se definía por su fe cristiana, no por espiritualidad, sino por su creencia en Jesús, su vida como cristiano. Todo en su vida emanaba de esas creencias. Todo lo que hizo, dijo y creyó, provenía del hecho de que era, ante todo, un cristiano. Y eso fue y de hecho siempre ha sido profundamente provocador y ofensivo para el resto del mundo. Y eso tiene implicaciones masivas para cómo viven los cristianos sinceros y cómo Charlie Kirk vivió su vida. La primera es que si otros tienen alma, si, como tú, fueron creados por Dios, entonces tienen libertad de conciencia. Puedes decirles qué pensar, pero no obligarlos. Puedes decirles qué decir, pero no forzarlos. El cristianismo no convierte por la espada, no puede. Requiere libre albedrío. Y requiere libre albedrío porque respeta la conciencia individual que emana del alma distinta de cada ser humano. Ahora, ¿por qué es esto un problema para las autoridades temporales? ¿Por qué es un problema para la gente en el poder? Porque, una vez más, circunscribe lo que pueden hacer. Establece un límite a sus poderes. Si Dios creó a cada persona, incluyendo a la exasperante, molesta y equivocada con la que hablo, no puedo obligarla a repetir mi credo. No estoy a cargo de su conciencia, solo ella. Fíjate en lo raro que es. Se ha dicho que Charlie defendía la libertad de expresión. Absolutamente, lo hacía. Y realmente rezo para que ese sea su verdadero legado. Pero también considero que es fundamental explicar por qué esto era tan importante para él. No era algo abstracto en absoluto, era central, era el núcleo, porque considera lo que significa si no. Respetas la libertad de expresión, que es otra forma de decir libertad de conciencia. El derecho de otras personas a decidir por sí mismas sobre las cuestiones básicas de lo que está bien o mal y a expresar sus opiniones sobre esos temas. Si no reconoces el derecho de otras personas a hacer eso, y si tomas medidas para evitar que lo hagan, ¿qué estás diciendo en realidad? En realidad estás diciendo, no creo que tengas alma. Creo que eres una marioneta de carne que controlo. Creo que eres un animal, quizás subanimal. Eres un esclavo. Eres una persona a la que puedo dictarle creencias. No reconocer que tienes derecho a llegar a tu propia conclusión es otra forma de decir, no reconozco que seas un ser humano. Es oscuro. No hay nada más oscuro que eso. Y créeme, lo creen. Los que lo han pensado, y hay muchos de esos. Pero para mucha gente, sobre todo aquellos que solo
repiten lo que creen que deben decir o simplemente responden a la rabia del momento sin pensar. Solo dicen cosas sin pensar. Y tenemos que esperar que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, esté en esa categoría. Dijo esto apenas ayer. Vean. Hay libertad de expresión y hay discurso de odio. Y no hay cabida, especialmente ahora, después de lo de Charlie, en sociedad. Está la libertad de expresión y luego el discurso de odio. Esta es la fiscal general de Estados Unidos, la principal autoridad policial, diciéndote que existe esta otra categoría llamada discurso de odio. Y la implicación es que es un delito. Casi no hay ninguna frase que Charlie Kirk, y no corro el riesgo de apropiarme de su memoria para mis propios fines al decir esto, es demostrable. No hay frase a la que Charlie Kirk se hubiera opuesto más que a esa, y tienes que pensar que la fiscal general no lo pensó bien y no intentaba profanar la memoria de la persona a la que pretendía celebrar. Simplemente lo dijo sin pensar que no lo había meditado. Esperas que la muerte de Charlie Kirk no sea utilizada por un grupo que ahora llamamos malos actores para crear una sociedad que fuera lo opuesto a la que él trabajó por construir. Esperas que dentro de un año, la agitación que vemos tras su asesinato no se aproveche para traer leyes de discurso de odio a este país. Y créeme, si eso sucede, nunca habrá un momento más justificado para la desobediencia civil que ese. Así que cualquier intento de imponer leyes de discurso de odio aquí, y créeme, mucha gente querría codificar sus creencias castigando a aquellos bajo las leyes de Estados Unidos que no están de acuerdo con sus creencias. Cualquier intento de hacer eso es una negación de la humanidad, de los ciudadanos de Estados Unidos, y no puede permitirse bajo ninguna circunstancia. Esa tiene que ser la línea roja, porque si pueden hacer eso, ¿qué no pueden hacer? Y esto es algo, por cierto, en lo que Charlie pensó mucho y de lo que tuve ocasión de hablar mucho con él. Y de verdad no quiero que esto se trate de mí porque no tiene nada que ver conmigo, pero sí tuve motivos para tener estas conversaciones con Charlie. Muchísimas veces en los últimos 3 o 4 meses. Charlie Kirk era un contrapeso al poder. Charlie Kirk, inspirado por su fe cristiana, se enfrentó a la gente sin miedo para decir lo que creía que era verdad. Y por eso siempre lo querré y admiraré. ¿Cuántas cosas dice esta persona, no? ¿Dónde está el centro de la discusión? ¿Qué es lo que se mueve por debajo? ¿Qué es lo que están queriendo hacer a través de su muerte? Avasallar sobre las personas que piensan distinto. Cosa que en el discurso de Charlie Kirk él desafiaba y continuamente era, podríamos decir, polémico por querer expresar sus opiniones tal como él las creía. Entonces algunos le decían, tiene discurso de odio. Acusaban a Charlie Kirk de discurso de odio, de homofobia, de un montón de cosas. Pero él decía, la libertad de expresión debe ser garantizada y tenemos que hablar. Ahora están queriendo utilizar su muerte para cortar, no las voces contrarias a Charlie Kirk, sino las religiosas. O sea, la religión quiere cortarlas de la izquierda. Y ahí es donde dicen, esa es la línea roja, y yo estoy totalmente de acuerdo en estas palabras con Tucker Carlson. Ahora, me llama la atención que dice, lo mataron, no lo mató un loquito. Lo mataron. ¿Por qué? Por su fe. El problema de fondo, el que estaba causando ruido y algo que se volvía, como dice, peligroso, era la fe de Charlie Kirk. ¿Quieren que peguemos unas pinceladitas a ver cuál era la fe de Charlie Kirk? Veamos. Una discusión con un católico prominente, amigo de él. Están respondiendo debates y preguntas de la gente, pero fíjense cómo intentan influir para que Charlie Kirk se haga católico. ¿Y cómo responde él? We don't need to, reinvent the wheel every year. We got 2,000 years of people who are much smarter than you and I, who have thought this out, who have debated these questions. So if you just bring that, if you convey that, I'm trying to sell Charlie on this right now. I know I'm answering you, but I'm really speaking to Charlie.
If you just do that, that's all you're doing. You're just telling the story. You're telling the greatest story ever told, and you have the deposit of faith, and you have the magisterium behind you as a hermeneutic of interpretation. But just do that, and do that in sincerity, and do that with the best of your effort, and I think it'll be wonderful. As an evangelical who loves Catholics, I love that you're doing it. But let me just edit what you say. Here's the no, but. No, it's a big one. You didn't catch it, Michael. Yeah. Is that your goal should be to bring people to Jesus, not Catholicism? Oh, hold on. No. What's the difference? I don't think. What's the? Hold on. I'm not saying that they're contradictory, but your goal should not to be to bring people to a specific sect of Christianity. It is to bring people to the cross. You're saying to bring people to the fullness of the truth and the universal faith. Yes, but not the maxims of every Catholic dogma. No, I mean, for example, am I a Christian if I don't believe in Mariology? Well, we're talking about the fullness of the truth. We're talking about. But you still. Am I a Christian if I don't believe in transubstantiation? You are a little confused if you don't. Okay. But you confused. can have sincere. No, faith. it's fine. I think that bringing people to Catholicism is fine. Of course, great, terrific. But that is hopefully a means to the ultimate end. You exist to bring to people to. Yes. No, of Christ. course. But that is the goal. I'm just maybe being semantically, But think about this question. What happens when you want to bring people to our Lord? And what happens when there are disagreements over important things? I mean, we schism and say you guys got it wrong. Or we do a reformation. Again, if you are a Catholic who loves Jesus, therefore, and I know that, I believe that there are personally some fundamental issues with, like I say, Mariology, transubstantiation, which we're not going to get into. But the biggest one is the papacy. I can't get over the idea of this Marxist who calls himself the head of your church being a representation of Christ our Lord. I mean that as someone who loves the Catholic impact on the world, that says it openly, and the fruit you will know it, and you have very Marxist fruit. But what? That's fine. I ask the question, if you are all in on, the papacy and the Vatican, no practicing Catholic can look and say, this is the best that my religion has to offer. No, Charlie, you're thinking too much about it. I mean this non-sarcastically, but why should I care at all what that guy from Argentina has to say? Well, because you care what your pastor has to say. Yes, but if my pastor starts saying crazy things, I find a new pastor. So if your Pope starts saying crazy things, maybe he's not the Pope. And maybe that's a bad representation. Well, I guess if your pastor says crazy things, you go to a new pastor, and then you have division in the church. It used to be, in the old days, if the pastors disagreed, they'd go to an elder or a bishop or someone, right? Unless the bishop is corrupted. And then you take it up higher, yeah. And then maybe the Pope is corrupted and we write 95 points of complaints and hammer them to a door and get back to the word. There's a line from Hilaire Belloc, and he says he has to take it on faith that the Catholic Church is really what it says it is. But for those who don't believe that, one mark of its divine institution is that no other institution conducted with such knavish imbecility would have lasted a fortnight. And I think there's actually a lot of truth to that. That when one points to the corruption of individuals or bad popes or whatever, there have been plenty of them, that actually that's kind of an evidence of because so many other ecclesial communities, they appear and then you leave this pastor. Yeah, I think that's fine, I guess. I mean, I think that if you have the Bible as any sort of semblance of a bedrock, you're gonna last. I personally would not be able to be part of an institution with the figurehead, with a worldview that is so corrupted and opposite of what I think the Bible teaches. And I wouldn't give him the benefit of the doubt. I'd be like, no, I'm actually not part of this. I'm leaving. But today you're part of the United States, but the head of the United States is one of the worst presidents we ever had. I don't think. But you don't leave the country. I don't take. That's your country. I don't take religious orders from Joe Biden. ¿Ven cuál era la postura que él tenía, no? Más allá de algún puntito específico en que quizás podría haber estado confundido. Él tenía una postura clara en cuanto a la autoridad proviene de la Biblia. Yo no voy a aceptar un liderazgo que no está de acuerdo a ella. Y había un punto importante que él se estaba convirtiendo en promotor
al punto que escribió un libro y él lo va a confesar y va a decir, yo quiero ser de aquellos que lleven este tema a las iglesias y a convencerlo, que es en relación al sábado. Fíjense lo que él dijo. The Sabbath is one of my favorite topics to talk about, honestly, because I'm so sick of talking about politics all day long. It's all I do. So it drives me crazy. This is actually way more important than that, and I could tie the two together if necessary, but we don't have to. It's more important than that. I grew up in a Presbyterian background. We left that church. We went to what could be best called as a Bible-believing evangelical church. So not quite Calvinist, not Pentecostal, somewhere in the middle. Look, we believe many of the same stuff, guys. I believe in the inerrancy of Scripture. I believe you need Jesus Christ. I believe in grace, not works. I believe that there is heaven awaiting us. I believe in an afterlife. I believe in a God that created the heavens and the earth. However, I grew up in a church environment that at the very best would de-emphasize the Shabbat. At the very worst, say that the Sabbath doesn't really matter. The Sabbath is in your heart. You don't need to observe it. Yeah. And the story is quite long. I'm actually writing my next book on the Sabbath. It's called Stop in the Name of God, because Shabbat means stop or ceasing. So I'm not here to sell you a book. It's not even for sale yet. It's just something to think about. And it's honestly how the Sabbath saved my life and helped preserve my family and helped preserve my career. And so two things. Number one, a pastor that I really care about, Pastor David Engelhardt. He's one of our board members at Turning Point USA. I was exhausted. It was the summer of 2021. I sat down with him. I said, I'm not sleeping well. I'm fatigued. And he asked me very bluntly, are you honoring the Sabbath? And I gave him very weak theological arguments, honestly. Oh, I'm not bound to that. Or no, I'm not really interested in that. I don't have to do that. And he really challenged me, and I didn't have good responses, to be perfectly honest with you. And pairing that with my very good friend, who is Jewish, who right now is going through a very difficult health trial, Dennis Prager, who I believe is the premier Torah teacher of this generation. He's amazing. He's a phenomenal mind. And if you don't know Dennis Prager, on the Sabbath, you guys would really appreciate Dennis Prager, because he has brought the teachings of the Sabbath to more millions of people than almost anybody alive, and I hope to carry that tradition. And he would always talk about the Shabbat, always talking about the Sabbath. And I found myself, after a couple of years of hearing this, getting really jealous of him. Being like, wait a second, you're able to just unplug for one day and not work and be with friends and family and worship God? I want that. And Amen. I would start to get really jealous in the worst possible way. And then I realized it's not something you go and purchase at the store. It's not something that you have to take out a loan for. It's simply the prioritization of the question of who's in charge. It's that simple. And if you believe God is in charge, and if you believe Genesis 1:1, because the Shabbat is a question of whether or not you believe Genesis 1:1, and if you believe Genesis 1:1, then you honor the Sabbath. If you have questions about Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth, which is Bereshith, right? It's the first truth claim of the scriptures. Then on the seventh day you rest because God created the heavens and the earth. It is the longest standing celebration of time of the creation of the heavens and the earth. And so that realization changed my life. I could talk about this from many different dimensions, what it's meant for me personally, what it means on the macro. I also go to churches across the country. I speak at hundreds of churches of all different denominations. And I will challenge the Christian church because I believe this is the most ignored commandment of the Decalogue to our own detriment. And I will go a step further and then I'll stop talking because I know we have a whole program. No, it's fine. Which is that I believe that honoring the Sabbath is the commandment that allows you to honor the other 9 commandments, and that the enemy has gone after the honoring the Sabbath because then it is easier to weaken the other 9. And I'll prove it to you. If you're honoring the Sabbath, it's definitionally easier to honor your mother and father because you're not working that day and you're with family. If you're honoring the Sabbath, it's easier not to covet your neighbor's wife because you're not around your neighbor's wife, you're with your family. And you're filled with gratitude that day. When you're honoring the Sabbath, it's easier to have no other gods before God because that day is built in time as a temple, as a sanctuary to put God first, to not have idols.
to not take the Lord's name in vain. The other 9 commandments are made easier, are made more accessible for our broken, fleshly, depraved nature if we prioritize the Shabbat. Amen. In terms of change of Sabbath, in your research, what did you find? Like, why did Christians start keeping Sunday? Yeah, so it started with the Catholic Church, and it was a change to saying the Sabbath is the Lord's Day or Resurrection Day. I disagree. It says on the 7th day. I believe the 7th day is the traditional Jewish calendar. I have a different, even more macro view of that we should not ever play games with God's perfect calendar because God is the creator of time, and time is a unbelievably profound topic if you look at it scientifically and theologically. And I could spend a whole hour on the concept of time, but God sincerely cares about how we as human beings spend our time. As you could see by the Jewish feasts, as you could see by the Shabbat, how God even took time to rest. And so I'm not going to say, if someone is honoring the Sabbath on Sunday, that they'll have their own theological view as to why that is. I don't share that view. Sure. I think it should be Friday night to Saturday night as it originally is in the scriptures. But I'm not going to say if someone's a bad person for not doing that or not. I'm not that interested in it. Sure. But I will say, though, is that let's just emphasize further this idea of time. That there is a belief in the modern world that human beings are the creators of time. So you look at the French Revolution and the Russian Revolution. The French Revolution actually tried to change the 7-day calendar to a 10-day calendar. And they were so unsuccessful. They failed in it. It was a major failure. And the 7-day calendar, as articulated in the first 2 books of Genesis, is the rhythm of which that God has designed us to operate on this planet. What is more important, though, is that I have found that those who honor the Sabbath, it is one of the greatest demonstrators of your faith. It is one of the greatest outward actions of an inward commitment to Christ. So we are not, you know this phrase, you've heard it a million times. We are not saved by works, but we do works not to get saved, but because we are saved. I believe the honoring of the Sabbath and dedicating a day to the Lord, which the moderns can't comprehend or can't understand, is some of the greatest examples of fruits of being born again by Christ Jesus and showing that fruit to a broken world. Amen. Tremendas sus palabras, ¿no? Y fíjense que él estaba defendiendo el sábado bíblico, no cualquier día de descanso. Cortito, él dice en relación a otras cosas que nos llevan a adorar a la creación y no al creador, como por ejemplo el sol, y ustedes saben a qué día representa. Él dice esto: must never worship creation. And it warns us about this. And you see this with people that will worship nature or worship the sun. We are to worship the Creator. And Shabbat gives us that opportunity to then worship the Creator of the heavens and the earth. Amen. Clarísimo la tenía, ¿no? No debemos adorar a la creación, no debemos adorar al sol, ni a los que promueven su adoración a través del día de descanso, ¿no? Debemos adorar al Creador. Y ese es el mensaje del primer ángel. Dennis Prager, que es el que lo instruyó sobre el sábado, el día de su muerte, escribió un tweet para despedirlo, expresando su consternación, y ahí dijo: Charlie me trajo el manuscrito de su próximo libro, en el que argumentaba que todos, tanto cristianos como judíos, debían observar el Sabbat judío, tal como él y su familia habían comenzado a hacerlo desde el anochecer del viernes hasta el anochecer del sábado. Ese libro, antes de que salga a la venta, en la preventa ya es el número 1 de los más vendidos de todos los libros en Amazon. ¿Será coincidencia o será que estamos entrando a un tiempo en el que la discusión sobre la relación iglesia y Estado y sobre un día de reposo que el Estado va a querer imponer está llegando a nosotros?
¿Será coincidencia todo esto? ¿Será coincidencia que 7 días después de su muerte el Papa León XIV dijera esto? Today we contemplate the mystery of Holy Saturday, the day of great silence and joyful expectation. Just as God rested after creating the universe, so did the Son rest after completing the work of redemption, having loved us to the end. We too are invited to find quiet and restful moments amidst the frenzy of our daily activity. ¿Será casualidad? Y que justamente habla del sábado que Dios creó, para después seguramente darle la vuelta como siempre hacen. ¿Será casualidad que los que crearon la agenda política, el proyecto 2025, especialmente quien escribió el punto 18 sobre Departamento de Trabajo y agencias relacionadas, donde está el proyecto de ley dominical para imponer desde el gobierno, haya sido ayer confirmada su nominación en el Congreso a cargo de ese mismo departamento en el que se debería impulsar la ley dominical? Ayer fue confirmada su nominación. Vamos a continuar hablando del momento que estamos viviendo en el programa Dilo al Mundo de la Tarde. Los invito a verlo. Se titula Reavivamiento falso o verdadero. Ojalá que podamos estar a la altura de los acontecimientos. Pensemos en esto mientras compartimos el siguiente espacio musical. Guíame, Señor.
Ojalá todos busquemos esta guía del Señor en estos tiempos turbulentos y angustiosos que tenemos por delante. Sin duda vamos a ser llamados a dar testimonio de nuestra fe tal cual es en Cristo, en el equilibrio que debe habitar la verdad para ser proclamada con poder, pero no impuesta por la fuerza, sino a través de la aceptación por la mente y el corazón de cada uno que la cree. Para todos aquellos que quieran y que no hayan recibido todavía el libro que he escrito, a la salida, pídanme, les puedo regalar una copia, eso como anuncio previo. Busquemos a Dios en oración. Querido Padre que estás en los cielos, estamos a las vísperas de un acontecimiento que tú nos has iluminado hace mucho tiempo que ocurriría y que marcaría justamente el desenlace de los acontecimientos del fin. La gran discusión sobre si el Estado puede imponer un dogma religioso por la fuerza. Un dogma que no es tu ley, sino que es justamente lo contrario a ella, diciéndose en tu nombre. Sabemos, Señor, que a ti te agrada los que buscan tu nombre y siguen tus leyes y tratan de propagarla correctamente por los hombres. Incluso te agrada si un legislador y si un rey quiere gobernar en base a tu ley, y jamás yo me opondría a eso, Señor. Pero cuando diciendo esto hacen lo contrario, sabemos se encenderá tu ira. Y nunca más será el mundo semejante a lo que habría sido hasta ese momento. Ayúdanos a estar preparados para dar fe de tu ley correcta, de tu amor y de la vigencia de ese día de reposo santo que tú santificaste al crear los cielos y la tierra. Pero que lo hagamos desde el lado correcto, desde el lado que insta a las personas a aceptarte voluntariamente y no a seguir imposiciones de un gobierno. Ayúdanos a estar preparados para dar respuesta de nuestra fe en toda circunstancia y sobre todo guíanos en los oscuros momentos de tribulación que vendrán sobre el mundo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.